Bienvenidos a Pasó y no te lo contaron, el podcast donde la historia se cuenta como nunca te la enseñaron en la escuela. Aquí revelamos los episodios más insólitos y fascinantes de la historia, desde espías que usaban tinta invisible hecha con jugo de limón, hasta ciudades que cambiaron de país sin mover un ladrillo. Con un estilo educativo, entretenido y con mucho humor, te contamos hechos reales que parecen sacados de una novela, pero ocurrieron de verdad. Cada semana, prepárate para reír, aprender y decir, no puede ser que eso haya pasado. Y bueno, la historia de hoy, de verdad que parece increíble. Vamos a hablar de Tsutomu Yamaguchi. Él era un ingeniero naval japonés, pero con una historia que, mira, parece de película. O de muy mala suerte, o quizás de una suerte extraordinaria. Depende cómo lo veas. Un ingeniero, hasta ahí suena bastante normal. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues que este hombre, fíjate, sobrevivió no a una, sino a 2 bombas atómicas. 2. Espera, a las 2, a Hiroshima y Nagasaki. A las 2. Es la única persona que el gobierno japonés reconoce oficialmente como Niyuji Bakusha. A ver, eso de Niyuji Bakusha suena potente. ¿Qué significa exactamente? Significa persona doblemente bombardeada. Y ojo, lo de oficialmente es importante, porque se calcula que pudo haber como 160 personas que estuvieron en ambas ciudades durante los ataques, pero él es el único con ese reconocimiento formal, ¿entiendes? Entiendo. O sea, reconocido solo él, aunque quizás hubo más. Exacto. Y todo esto pasa en agosto de 1945, ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Hiroshima y Nagasaki. Yamaguchi estaba en Hiroshima por trabajo, ¿no? Algo de Mitsubishi. Sí, exacto. Mitsubishi Heavy Industries. Estaba allá terminando un encargo, un proyecto, y ya estaba listo para volver a su casa, que estaba en Nagasaki. Era el 6 de agosto. Y aquí viene un detalle que es, bueno, casi absurdo por la ironía del destino. Se dio cuenta de que se había olvidado su hanko. Su hanko. ¿Y eso qué es? ¿Algo importante? Importantísimo en Japón. Es un sello personal como para firmar documentos oficiales. Imagínate, como si hoy olvidaras tu clave de la firma electrónica, pero en versión sello físico. Ah, claro. Entonces, tuvo que regresar a buscarlo. Tuvo que devolverse. Y mientras iba caminando a buscarlo, estaba como a unos 3 kilómetros de donde cayó la bomba. Eran las 8:15 de la mañana. Justo el momento. ¡Ay, no! ¿Y qué pasó? ¿Qué vio? Pues vio el avión, el bombardero estadounidense, el Enola Gay, vio que soltaba algo, 2 paracaídas, describió él, y de repente un destello cegador tremendo. Lo describió como un gran pilar con forma de hongo o como un tornado que no se movía en el cielo. Uf. Y la explosión le dio de lleno. Sí, aunque estaba a 3 kilómetros. Le perforó los tímpanos, ceguera temporal y quemaduras muy graves, sobre todo en el lado izquierdo del cuerpo. ¡Qué horror! ¿Y cómo sobrevivió a eso? ¿Estaba solo, herido? Increíblemente sí. Se las arregló para llegar, arrastrándose, a un refugio antiaéreo. Y allí, otro milagro. Se encontró a 2 colegas suyos de Mitsubishi, Akira Iwanaga y Kuniyoshi Sato, que también habían sobrevivido. ¡Qué suerte dentro de todo! Pasaron la noche ahí, como pudieron, imagínate, heridos. Y al día siguiente, Yamaguchi, con todo y las quemaduras, el dolor, emprendió el viaje de vuelta a Nagasaki. Son 400 kilómetros, una determinación. Impresionante. Llega a Nagasaki, que era su casa, me imagino que hecho polvo, y ahí sí descansó. ¿Qué va? Bueno, recibió algún tratamiento básico para las heridas. Pero 3 días después, el 9 de agosto, ¿sabes qué hizo? No me digas que fue a trabajar. Se presentó en la oficina de Mitsubishi en Nagasaki. Ese sentido del deber japonés es algo muy fuerte. No puedo creerlo. Y aquí la historia se pone todavía más increíble si cabe. Eran como las 11 de la mañana. Ajá. Estaba justo contándole a su supervisor lo que había pasado en Hiroshima. Imagínate la escena. Jefe, no me va a creer que hay una bomba enorme, vi un hongo gigante. Y el jefe, claro, no le creería nada. Exacto. El supervisor estaba escéptico. Le decía que eso era una locura, que cómo iba una sola bomba a destruir toda una ciudad. Y justo en ese momento, No. ¡pum!, cae la segunda bomba, la Fatman, sobre Nagasaki. No puede ser. ¿Y él? ¿Dónde estaba él? Otra vez, a unos 3 kilómetros del epicentro. Esto ya es de no creer. ¿Y sobrevivió? ¿De nuevo? Por segunda vez.
Este segundo bombazo, digamos, la explosión en sí, no le causó más heridas físicas directas. El edificio lo protegió un poco más, quizás. Bueno, qué suerte. Aunque suerte suena raro en este contexto. Sí, es complicado. Claro. Después de eso, con las vendas de Hiroshima ya en mal estado por el segundo impacto, el shock pasó una semana entera con fiebre altísima, vómitos. Terrible. Doble dosis de infierno nuclear. Me imagino. Sobrevivir a algo así tiene que marcarte para siempre. ¿Cómo siguió su vida después de eso? Pues intentó, ¿eh? Intentó llevar una vida lo más normal posible. Trabajó de traductor un tiempo, incluso volvió a Mitsubishi más adelante. Pero durante décadas, fíjate, casi no habló de ser un doble superviviente. Quizás era demasiado para procesar o para contar. Es comprensible. Pero luego algo cambió, ¿verdad? Leí que se volvió activista. Sí, eso fue mucho después, ya cuando tenía más de 80 años. Él sintió que haber sobrevivido 2 veces no podía ser casualidad. Lo llamó un destino, una especie de misión. ¿Y qué hizo? Pues se dedicó a hablar públicamente contra las armas nucleares. Escribió libros, participó en un documental llamado Twice Survived, o sea, sobrevivió 2 veces. Hay una frase suya que es muy, muy fuerte. ¿Cuál? A ver. Dijo algo como: la razón por la que odio la bomba atómica es por lo que le hace a la dignidad de los seres humanos. No solo la muerte, sino la degradación. Qué profundo. Y tiene sentido que buscara el reconocimiento oficial casi al final de su vida entonces, para que quedara constancia. Justamente. En 2009 lo consiguió de ese reconocimiento como Nihuu Hibakusha. Quería asegurarse de que la historia se contara, que no se olvidara, sobre todo para las nuevas generaciones después de su muerte. Claro. ¿Y tuvo secuelas físicas a largo plazo? Me imagino que sí, por la radiación. Sí, claro. A pesar de sobrevivir a las explosiones, la radiación hizo lo suyo. Tuvo cataratas, leucemia. Su esposa, que también era superviviente pero solo de Nagasaki, murió de cáncer de hígado y riñón. E incluso sus hijos, que nacieron después, sufrieron problemas de salud que se estaban relacionados. O sea que la supervivencia fue una lucha constante, no solo en esos días de agosto. Qué duro. Una carga muy pesada. Murió finalmente en 2010, a los 93 años. Una vida larguísima a pesar de todo. Una vida increíble, sin duda. Marcada por un horror inimaginable, pero también por una fuerza de voluntad tremenda. Y con un mensaje final de paz. Exacto. Un testimonio de resiliencia humana que, bueno, te deja sin palabras. Totalmente. Y si esta historia de supervivencia increíble dejó a todos con la boca abierta, prepárense, porque lo que viene les va a volar la cabeza. Porque en el próximo episodio de Pasó y no te lo contaron, nos sumergimos en un misterio tan reciente que parece sacado de una novela de espías. La isla que simplemente desapareció. Y nadie, pero nadie se dio cuenta hasta que Google Earth la desenmascaró. ¿Cómo es posible que un trozo de tierra se esfume del mapa sin que nadie lo note? ¿Fue un truco de magia? ¿Un error cartográfico? ¿O hay algo más oscuro detrás de esta evaporación geográfica? Prepárense para un viaje fascinante a los confines de la geografía y la tecnología, donde descubriremos si los mapas mienten o si la realidad es a veces más escurridiza de lo que pensamos. Bella, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos, familiares o incluso con ese primo que cree que su GPS nunca se equivoca. Ayúdenos a que más gente descubra que la historia real a veces es más loca que la ficción.